Buenas tardes. Gracias por asistir y gracias sobre todo a RTS y a Infoblox por llamarme a hacer esta pequeña presentación. Voy a intentar que sea lo más breve posible porque veo que los turnos de preguntas son muy animados, lo cual, dado la sala, pues también se agradece, ¿no? Porque estas salas suelen imponer y la gente no participa. Pero bueno, es de agradecer. Soy José Miguel Femenía, analista de sistemas en la Universidad de Valencia, algunos de vosotros ya me conocéis, y os voy a contar mi experiencia con la implementación de del DNSSEC en mis DNS, tanto en mis DNS míos como en los DNS de mi institución. Llevamos trabajando con DNS desde el principio de los años 90, cuando tuvimos la primera conexión a Internet y nuestra tabla de host fue inmanejable y obviamente necesitamos empezar a utilizar mecanismos más automáticos. Esto suenan ya a batallas del abuelo Cebolleta, pero bueno, puede ser interesante. Para que os hagáis una idea, ahí pone que empezamos a trabajar con BIM, pero en realidad nuestros primeros DNS estaban en máquinas más esotéricas como un IBM 3090 con VM. Pero bueno, mi experiencia con Vint es muy antigua. Sigo trabajando con ISC Vint en todos mis servidores de nombres y hasta el momento bastante contento. Tanto es así que también hace muchos años, alrededor de 1994, 1995, creamos nuestro propio gestor de direccionamiento IP y de administración de las máquinas de nuestra institución. Y no hemos tenido necesidad de cambiarlo. Quizá los nuevos tiempos nos lleven a pensar en otro tipo de soluciones, pero de momento estamos contentos, ¿no? Relativamente contentos. Tan contentos como cuando éramos felices y había muy poca gente en la Internet y como todos los protocolos, la mayoría de protocolos de Internet estaban hechos para funcionar entre amigos. Lo hablaba antes con Cricket, al que hay que agradecerle su magnífica presentación, que siempre nos deja asustados, ¿verdad? Estos protocolos estaban muy bien, eran algunos protocolos maravillosos para transmitir correo, incluso para transmitir información de páginas web o servicios como el Gopher, e incluso para el DNS, pero hechos para amigos. Todo el mundo confiaba en que lo que te llegaba era lo correcto y no lo ponías en duda porque lo había hecho otro equipo tan simpático como el tuyo y estabas dispuesto a compartir esa información con quien fuese y funcionaba. Bueno, aquello fue creciendo y ya pues, se hizo mucho más grande y el problema de la confianza pues fue agravándose. Ya no teníamos la confianza que teníamos en un principio con a quién enviábamos la información, de quién nos llegaba y cómo la tratábamos y cómo la manejábamos o cómo se nos manejaba antes de llegar a nosotros. Esto nos ha llevado hasta nuestros días en el que tenemos un mundo muy grande, incluso a pequeña escala tenemos un mundo muy grande. Mi institución es una universidad y las puertas de Internet están a las puertas de mi CPD, casi donde tengo yo conectados mis equipos, es donde empieza la Internet. Mis usuarios son gente que se conecta con IPs públicas a Internet y, por lo tanto, son capaces de hacer cualquier cosa que se pueda hacer desde la red. ¿Cómo veo yo el DNS? Bueno, pues mi visión del DNS después de mucho tiempo es que es una pieza crucial en el funcionamiento de la red. Ya ves que llevo años administrándola, llevo también muchos años administrando la red y para mí el DNS es tan crucial o más como el core de tu red, en el caso de una red de campus, o tan importante como tu conexión a Internet. Sin tu DNS, sin quien resuelve tus nombres y dice quién eres, no eres nada, ¿de acuerdo? El problema del DNS es que no solamente lo dices tú quién eres, tú tienes tus DNS, anuncias quién eres, es decir, este es mi nombre y esta es mi dirección, pero en muchas ocasiones puede ocurrir que lo digan otros. Cuando preguntan por ti, la información de quién eres tú se queda almacenada en unos servidores con los cuales tú no tienes ningún contacto, se queda en las cachés, se transmite por ahí y muchas veces pues, son otros el que dicen quién eres y lo pueden decir
a veces queriendo mal y a veces sin querer también mal. Otras veces incluso tú mismo, tus servidores secundarios también están diciendo quién eres y tienes que tenerlos controlados y estás transfiriendo información que ya se almacena y se gestiona de otra manera diferente a donde tú tienes tus servidores primarios. Y tienes que asegurar que esa información sea coherente. El DNS es nuestra tarjeta de visita. Aquí veis dos tarjetas de visita, son mías. El problema está en que son ligeramente diferentes. Los números de teléfono, que son nuestro equivalente a nuestra numeración IP, son distintos. Y no os creáis que están hechos por mala fe, simplemente es que cambiaron, ¿vale? Lamentablemente, posiblemente estas tarjetas de visita tengan un TTL determinado, que significa que yo las que tenía de reserva las rompí, pero claro, las que yo ya perdí el control, las que iban por el mundo, pues esas no iba a poder cambiarlas. Y lamentablemente el TTL estaba fuera de mi gestión. Bueno, esa información se puede almacenar en cualquier sitio, se puede guardar, se guarda en caches de tarjetas de visita y la gente puede utilizarlas, a llegar un momento de utilizarlas. ¿Cómo sabes si siguen siendo válidas o no siguen siendo válidas? ¿O cómo sé yo que alguien no ha hecho una tarjeta de crédito, bueno, también podría ser el equivalente, una tarjeta de visita que no tenga nada que ver conmigo o con mis direcciones y simplemente utilice mi nombre? Bueno, pues esas son las inquietudes que siempre he tenido con el DNS y que están ahí. En mi caso particular, pues tiene una relativa importancia, pero para algunas instituciones pues puede ser muy, muy grave. Algunos somos más celosos que otros con quién somos. Yo con mi personalidad, con mi dirección de correo electrónico institucional, pues, hombre, me gustaría que todo el mundo supiese dónde alcanzarme, dónde encontrarme, y cuando alcancen los servidores de la universidad o de mi institución, saber dónde están. Vale, eso me gusta. Por otra parte, tengo una segunda personalidad que habéis visto a lo mejor en la firma cuando lo he visto, que ponía EA5DFV. En el código ICAO es Eco Alpha 5 Delta Fox Victor. Una codificación es mi indicativo de radioaficionado y mi hobby principal. Diréis, ¿por qué este señor va a mezclar aquí mi hobby? Pues bueno, porque también tiene que ver con el DNSSEC, porque resulta que este identificador es un identificador que nos otorga el administrador a cada uno de los radioaficionados legales en nuestro país y en todo el mundo, y es único en todo el mundo. Y por lo tanto, nos gusta, como solo nos identificamos con él, prácticamente con casi nadie más, cuando hablamos por radio, que sepamos, que todo el mundo sepa exactamente quiénes somos y no se confunda. Cuando extendemos esto a la red, pues estamos en el mismo caso. Cuando yo quiero que la gente busque www.ea5dfv.es, quiero que esté tan seguro como el señor que me oye por radio, que está alcanzando el sitio adecuado y que esa información no ha sido tergiversada de alguna manera. Y, por supuesto, que ahora lo veremos, que las máquinas que yo registro en ese dominio dentro de mi casa pues estén respondiendo como corresponde y con la numeración que corresponde. Aparte de todo esto, tenemos problemas añadidos. Hasta hace unos años éramos muy felices porque al menos todas las cosas las teníamos atadas con un cable, con corriente y otro cable por donde funcionaban los datos. Pero en mi institución y en mi casa cada vez ocurre menos eso. Mis usuarios, tanto los de mi casa como los de mi universidad, van por el mundo y se van conectando a redes públicas, a redes abiertas que les asignan direccionamiento IP y sobre todo les asignan también un DNS al cual van las interrogaciones que ellos hacen. Y me gustaría que esos DNS también aportasen una información fiable, sobre todo cuando van a conectarse a los sitios de los que yo tengo la responsabilidad. Porque claro, me gustaría, por ejemplo, que cuando vas a pues no sé, a esta sala, yo tengo una cierta confianza con la red wifi que tiene esta sala porque la tenemos entre las distintas universidades por métodos que no vienen al caso, pero hay veces que voy por la calle, me conecto a una red pública o incluso a la de un operador, que podría ser, y me está dando un DNS. Yo me tengo que fiar de ese DNS, pero ¿cómo sé que la información que me está devolviendo ese DNS cuando pregunto por
un equipo de mi casa o cuando pregunto por un equipo de mi institución es la correcta? ¿Cómo no sé qué intereses pueden haber detrás cuando se envía esa información? Pues eso es uno de los puntos que me llevaron a pensar que las soluciones del DNS tenían que evolucionar y que podía ser interesante de alguna manera asegurarlas. Bueno, esto. Yo creo que DNSSEC ayuda a ello, ¿no? El tener la posibilidad de firmar una zona, de firmar con un certificado, con una firma, la información que tú estás aportando, pues al menos da un plus de seguridad que es muy interesante para todo lo que es el protocolo. Y creo que deberíamos pensarnos seriamente ir utilizándolo. Yo lo pensé en su día y empecé a trabajar. Aquí un poco veis cómo están separados mis dos mundos. En un lado tenéis un dominio, que es a5dfv.es, tendrá sobre unas 50 direcciones IPs, no es una red muy grande, es la red de casa, y tiene IPv4 4 y IPv6, 6, con lo cual, no os riáis, no es una exageración, ¿eh? A poco que tengáis tranquilamente, seáis 4 de familia, contad a lo poco 3, 4 dispositivos por usuario y mirad dónde estamos. Si encima tenéis un par de frikis en casa, pues la cosa ya se complica un poco, pero tampoco mucho más, ¿eh? ¿De acuerdo? Habrá gente que tendrá más. Y después está mi otro lado, que es la Universidad de Valencia, que tiene dos dominios, v.es y valencia.edu. Aquí las cosas son más dolorosas. Estamos hablando de unos 70.000 equipos, con IPv4 y IPv6, prácticamente todos. Claro, como podéis ver, eso significa que por unos lados tengo unas tablas de DNS moderadas, pequeñas, y por otras tengo unas tablas de DNS enormes. Y además cambiantes, porque podéis suponer que cuando estamos hablando de una red de campus, bueno, pues claramente www.v.es no cambia mucho de dirección, pero la multitud de dispositivos y máquinas que van cambiando de todos nuestros usuarios diariamente, pues es elevada. Empecemos a ver mi experiencia un poco en cada uno de estos dominios. Valencia.edu. Este dominio lo tenemos también hace ya bastante tiempo, lo registramos bastante después de v.es, que es el histórico. Es equivalente, es decir, es un espejo uno de otro. Una máquina que sea www.valencia.edu es lo mismo que una máquina que sea www.v.es, y así con todas. O sea que prácticamente son las mismas tablas, salvo que con un dominio diferente. Lo bueno del caso es que Valencia.edu está registrado directamente en Educaus, y ahí es muy fácil, digamos, trabajar, ¿no? Tengo el registro ahí. Diréis, bueno, v.es también estará registrado en dominios.es. Sí, pero tiene un pequeño problema, que no sé si os fijáis, que es que solo tiene 2 letras en el dominio, cosa que ya no se da, ¿de acuerdo? Entonces, tiene un tratamiento histórico y lamentablemente es muy difícil tocar nada de ahí. Yo, por lo menos, no he tenido mucha ocasión de poder modificar mucho ahí. Seguramente en el futuro podremos hacerlo y seguiremos hablando del tema. Pero bueno, la cuestión es que en un determinado momento, allá por 2010, me llegó un mensaje de nuestro registrador de Valencia.edu indicándonos que, bueno, que estaba disponible utilizar DNSSEC. Buah, pues a ver, empiezas a desempolvar información, papeles, a ver qué puedo hacer, esto, navegar, podría tener algún interés. Bueno, como todo se empieza a hacer un trabajo manual. Al final conseguimos firmar el dominio, valencia.edu, en agosto de 2010. Y, bueno, al mismo tiempo también lo hizo la Universitat Pompeu Fabra y tuvimos a bien hacernos secundarios, más que nada porque en aquellos momentos no había mucha más información sobre DNSSEC. Y una cosa fundamental que hice en ese momento, que es lo que aparece en rojo y es la única línea de configuración del bind que tengo en la presentación, es decirle que iba a activar el DNSSEC en los servidores de nombre de la universidad.
Ahora, por defecto, cuando utilicéis el bind, ya viene activado, no hay que decírselo. Pero bueno, yo todavía tengo la línea puesta. Y esta línea tiene una cierta importancia, porque no tiene que ver nada con que yo firme los dominios, tiene que ver con que mi resolver sea capaz de hacer caso de lo que le dice DNSSEC. Porque sí, hemos hablado mucho de cómo firmar los dominios, pero bueno, ¿y del lado del señor cliente qué? O sea, cuando el navegador, por decir la cosa más usual, ¿no? Cuando el navegador pregunta por un nombre, si el resolver pregunta y devuelve algo firmado con DNSSEC y que no es válido, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, lo fundamental es que el resolver le tiene que decir a la máquina que está preguntando, decirle, oye, cuidado, que lo que te está viniendo no está correctamente firmado con DNSSEC. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Si lo encuentra firmado y correctamente firmado, se lo cree y te dice, esta es la dirección IP. Si está firmado y está mal firmado, le dice, cuidado, que esta IP no te la doy. Ese dominio, para mí, no existe con los datos que me están viniendo. Y después, si no viene con ninguna firma, pues como estábamos antes de la historia, lo deja pasar, te da la IP y todo el mundo que sea feliz, ¿no? Y esto es importante. Pues eso está activado desde el 2010 y no ha dado prácticamente no me ha dado ningún problema, salvo en los casos en que se haya intentado conectar a algún sitio que obviamente haya tenido algún problema con las claves. Es decir, que es algo que por defecto ya estamos utilizando en muchas ocasiones, en casi todas las implementaciones nuevas de Vint estará activo y no habrá ningún problema. Vamos al... bueno, perdonad, una cosa. Lo de directamente subrayado significa que yo, para registrar la información de DNSSEC, lo que hice fue simplemente firmar mi zona y a partir de eso cogí el registro DS, me conecté a www.educause.edu y allí directamente, en el sitio donde podía controlar, puse la información de DNS, parecido a la pantalla que nos había presentado José allí al principio, que yo le he preguntado, digo, ¿eso es lo que pueden ver tus clientes? No, lo que pueden ver los registradores y los clientes directamente. En nuestro caso, como teníamos el registro directamente allí, lo pudimos poner y en cualquier momento nosotros podemos cambiar el SDS sin más problemas. Accedemos allí con nuestros usuarios, nuestros passwords, que nos acreditan como que somos los responsables de ese dominio y cambiar ese ancla, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo, ya veis que esto empezó en el 2010, pues yo estuve dándole al F5 de refresco de la página de dominios.es a ver cuándo aparecía la posibilidad de utilizar DNSSEC. Bueno, tuvimos una presentación en unas jornadas precisamente de Retiris en Córdoba y allí conocí a Silvia Onsurbe de RTS, que nos comentó cuáles eran los planes, nos comentó gran parte de lo que se estaba haciendo, pero bueno, y todavía despertó más mi interés y bueno, yo para mi dominio v.es y a5dfv.es pues estuve intentando comprobar cuándo aquello estaba posible. En realidad es un dominio de pruebas, quieras que no, yo lo utilizo, digamos, como un comodín de pruebas para el uso del Vint y del DNS. Claro, el dominio este sí que está registrado en dominios.es a través de un registrador. Yo no lo podía hacer directamente, no se podía hacer directamente. Bueno, se puede hacer, pero es más caro, y como es el de mi casa, pues el otro tampoco es que lo quiera que sea más caro, simplemente es que no sé cómo hacerlo, pero bueno. Y lo tenía a través de un registrador. Bueno, me empeñé. Digo, bueno, pues ya que anuncian de que aparece, pues voy a intentar a registrar mi DS y decir que mi dominio está firmado con DNSSEC. Me pongo a ello y primero que a mí no me aparecía la pantalla donde meter el DS, obviamente. Y un poco de tortura. Al final, después de pensarlo mucho, dije, bueno, vamos a ir más directamente a donde queremos ir. Llamé a Silvia y le dije, Silvia, oye, he visto vuestro anuncio, pero no sé dónde poner esto. Intuyo que si fuese cliente vuestro directamente sí que podría hacerlo, pero yo tengo el registrador X y allí no me aparece nada.
Obviamente yo antes, como buen usuario final, contacté con el CAO, con el Servicio de Atención al Usuario de mi registrador, y no he puesto las copias de los mensajes que me llegaron porque, en fin, no vienen al caso, ¿no? Intenté convencerles, claro, por supuesto, como el DNS estaba redirigido a un DNS propio mío encima, también el lío era espectacular, porque lo que esperaban encontrarse ellos era con un DNS rodando con mi DNS rodando en sus equipos, cosa que no ocurría. Bueno, la cuestión es que entramos en un ciclo que no parecía aquello tener solución, y al final tuve que recurrir a Silvia, que amablemente me puso en contacto con su contacto técnico del registrador, que se puso en contacto conmigo muy amablemente y me permitió que le enviase por correo electrónico mi DS y lo incluyeron. El problema de esto es que yo no me atrevo a volver a cambiar la firma esta para no volver a empezar todo este proceso. Y bueno, está ahí un poco funcionando, pero con un poco de, digamos, cogido con pinzas. Para los que preguntaban los dominios dinámicos, funciona de maravilla. Con las últimas versiones del Bind, yo también tengo un dominio dinámico que utilizo pues, para el caso de que estés por fuera y necesitas registrar una IP y tal, y funciona muy bien, directamente hace la actualización de la IP y te lo firma sin más historias al cabo de breves instantes. Y lo bueno sería que lo hiciese también en los dominios grandes, porque volviendo un poquito a valencia.edu, alguien preguntaba cuánto crece una tabla de un dominio firmado con DNSSEC. Bueno, en Bind sabéis que podéis almacenar, ahora últimamente se guardan las tablas, digamos, en el almacenamiento que tengáis en un formato binario, y también puedo almacenarlos en un formato texto. En un formato texto, nuestras, no sé, pues pueden ser 26.000 o 27.000 direcciones, no sé, las que hayan ahí puestas, que normalmente vienen a ocupar aproximadamente 3 megas y algo, acaban en unos 60 megas directamente. O sea que podéis imaginaros que el volumen es grande. No significa que luego eso se lo maneje de forma complicada, no, lo que pasa es que cuesta de firmar todo el archivo. El archivo le cuesta, la firma la hago manual, con unos procedimientos manuales, y le cuestan bastante de firmar. Dinámicamente no, dinámicamente es muy fácil y lo hace muy rápido. Pero estamos todavía en proceso un poco de investigar y hacerlo, por ejemplo, para llevarlo a v.es, que sí que necesitamos que se refresque con más frecuencia. Hoy en día, el Valencia.edu lo refrescamos manualmente aproximadamente cada día o cada 2 días. Bueno, un poco ya mis conclusiones. Me da la sensación de que cada vez es más fácil, por ejemplo, hacerlo con Bind, tener DNSSEC con Bind. Bueno, tú generas tu certificado, con él vas a firmar todo lo que tengas allí. Tienes que preocuparte, bueno, de todos el trabajo manual no es trivial, digamos, pero por lo menos lo controlas, tampoco tiene más. Supongo que hay cantidad de herramientas que hoy en día te lo permiten hacer, como las de Infoblox, por ejemplo, que te permiten hacerlo mucho más fácilmente, mucho más cómodamente y sin enterarte de la cuestión. En mi caso, como una parte grande de mi trabajo es estar dedicado a controlar el DNS, pues tampoco es que sea más grave. Bueno, técnicamente no es trivial, hay que ver un poco cómo van las cosas, pero lo que no es verdaderamente trivial es administrativamente. A estas alturas, por lo menos, y mi impresión, es que es costoso conseguir todo en marcha, más que nada porque dependes de segundos o terceras personas, ¿no? Entonces, segundas o terceras instituciones que te complican esto según cómo un poco. Y ahí mi llamamiento también a todos los proveedores de servicio y registradores de que lo tengan todo esto en cuenta, pero no solamente con
Con el DNSSEC, por ejemplo, también con IPv6, porque estamos en las mismas. En alguna otra ocasión comentaré sobre IPv6, pero es exactamente la misma historia y tropezarse igual con lo mismo administrativo. Técnicamente aquí es mucho más sencillo, todo lo que no dependa de certificados y firmas siempre es mucho más sencillo, aunque a veces una dirección IPv6 puede aparecer alguna. Pero bueno, administrativamente es igual de doloroso. ¿Qué pasa con v.es? Pues bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, supongo que lo pondremos en marcha. Yo no quisiera que tardase más de un año en tener v.es firmado. La experiencia con Valencia.edu es más que satisfactoria de todos estos años y supongo que a medida que tengamos un mejor acceso, pues lo podremos hacer. Yo me quedo particularmente más tranquilo cuando sé que cuando alguien pregunta por mis dominios y tiene activado en su DNS diciendo comprueba que la firma de DNS es auténtica y lo puede comprobar y a través de toda la cadena de certificación ve que en efecto tiene una firma auténtica y estoy mucho más tranquilo. Hay que jugar también un poco con los... Bueno, técnicamente hay mucha historia detrás, jugar con los TTL y las fechas de revocación y activación de los certificados, pero bueno, no es más que eso. Y bueno, también por quien, como preguntábamos antes, por DANE o por TLSA, funciona perfectamente. El truco es muy sencillo, es decir, si yo tengo un servidor, un certificado de servidor generado por mí mismo, que no depende de ninguna autoridad de certificación, lo he generado yo puedo darle una validez a ese certificado firmándolo con lo mismo que utilizo para firmar DNSSEC, que es con lo que de verdad se van a fiar de mis IPs. Si ya directamente fallamos en las IPs, lo de los certificados va a estar muy grave, o sea, porque vamos a ir a otros sitios que no tienen ni tan siquiera nada que ver conmigo, ¿no? Y además, darle fácil a acepto este certificado, vamos, ya puede estar firmado por quien sea, pero todo el mundo dice adelante y vamos. Quizás sea eso más complicado, concienciar a los usuarios de que no deban hacer eso, casi que habilitar DNSSEC en su momento. Pero bueno, funciona también, por ejemplo, con los certificados para correo electrónico y tal, y yo le auguro un futuro interesante si DNSSEC de verdad se va implementando. Más que nada porque ahí sí que va a haber un ahorro importante de costes, por ejemplo, en el caso de la compra de certificados. Y nada, mi agradecimiento a Silvia, sin ella, por ejemplo, EA5DFV.es no estaría firmado, y a Retiris, que siempre nos ha ayudado en cualquier cosa relacionada con DNS y bueno, es casi nuestro padre y nuestro secundario desde hace muchísimos años. Muchas gracias por la atención y si queréis cualquier pregunta a vuestra disposición.